Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Feliz Día del Niño, por cierto. Gracias. Eso, profe, pura vida. Ya. Igualmente, gracias. Sí, igualmente, Igualmente. porque no les perdonan si no le desean el feliz Día al niño que todos llevamos dentro. El interior lo que cuento. Sí, somos ingenieros todos, tenemos que tener ese carajillo muy vivo para jugar toda la vida con todo lo divertido que tenemos que hacer nosotros. Estamos en lección 3, todo va rápido, ya se fue una semana y ya estamos por la mitad de la otra. La clase de hoy todavía seguimos tranquilos casi, jugando con cosas de variable compleja, pero bueno, vamos a empezar ahí con un poquitillo de ejercicios bonitos para calentar un poquito, saliendo de estructuras algebraicas, entrando ya a conjuntos y estructuras algebraicas muy particulares. Vamos a empezar con los axiomas de Peano. Y el primer ejercicio es algo muy simple. Recuerden que los axiomas de Peano nos definen cómo se comportan los números naturales, en particular la definición de suma y la definición de producto es la que nos dicen los axiomas de Peano. Entonces, digamos, el producto se define como, para los números naturales, como que si yo tengo un número natural A y lo multiplico por 0, eso me va a dar 0. Y recuerden que los axiomas de Peano nos dicen que todo número natural tiene un sucesor, excepto un número que vamos a llamar 0. Ese no tiene sucesor. Y si yo multiplico A por el sucesor de B, eso va a ser exactamente lo mismo que A por B más A. Sí, esta es la definición de producto prácticamente. Y bueno, nos están diciendo, ok, demuestre que A por 1 es igual a A. Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, A por 1, siguiendo esta historia, es lo mismo que A por el sucesor de 0. ¿Ok? Y según esta regla, ¿cómo lo descompondríamos? Eso tendría que ser igual a A por 0 más A. ¿Ok? Pero por la definición de producto, esta cosa es 0. ¿Ok? Y en las definiciones de la suma, tenemos, vamos a ver para la suma, pongámoslas por aquí. La suma la tenemos definida como A más 0 es lo mismo que A. Y A más el sucesor de B es exactamente lo mismo que el sucesor de A más B. ¿Ok? Así es como definimos suma en los números naturales. Así es como definimos producto en los números naturales. Eso lo llamamos axiomas de Peano. Y además de la historia de que todo número natural tiene un sucesor excepto el 0. Vamos a ver. El 0 obviamente tiene un sucesor. Quien no tiene sucesor, vamos a ver. El 0 no es el sucesor de nadie, eso es lo que quiero decir. Ok, entonces, con esta regla que tenemos aquí arriba, con esta regla que tenemos aquí, la aplicamos aquí, y esto sería exactamente lo mismo que A. Ok, con lo que demostramos. De nuevo, esto es divertido matemáticamente seguirlo. Cada vez cobra más importancia entender este tipo de cosas por estrategias de programación que se usan particularmente en el dominio de la gente de computadores y de la gente de electrónica. O sea, si ustedes comparan C++, toda la parte de programación genérica moderna, o sea, estoy hablando de los estándares de lenguaje del 2017 para acá, hay mucho del diseño en la programación genérica que se hace pensando así, pensando en este tipo de cosas. Eso de programación genérica es programar templates. Cuando uno pone una clase, que la clase depende de, o sea, que hay un tipo A, vamos a ver cómo que sea esto, template, template class.
t, y entonces aquí uno define una clase, no sé, una clase foo, que va a depender de este tipo t, y ustedes le ponen ahí que foo depende de t. Bueno, no sé, que aquí esta cosa tiene t. Uno puede definir cosas súper divertidas que se compilan. Vamos a ver, es un programa que se ejecuta en tiempo de compilación, y las cosas que uno puede hacer ahí para sistemas embebidos, y eso es fascinante, porque uno hace que cuando compila el código se optimiza hasta no haber más, para que cuando ya uno lo use sea lo más rápido que puede ser. Yo he programado cosas así muy divertidas para procesamiento de imágenes, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con reservar memoria, que depende mucho de la arquitectura, que si uno está usando Neon en ARM, o si uno está usando SSE en Intel, o AVX en Intel, o, bueno, o los duales en AMD, o ese tipo de cosas, que en tiempo de compilación uno puede averiguar esas cosas. Y entonces uno diseña ahí que la memoria se reserve en ciertos bloques, y todo eso lo puede calcular uno en tiempo de compilación. Entonces uno puede programar algoritmillos de, no sé, máximo común divisor y todo eso en tiempo de compilación. O sea, eso no se va a ejecutar después, porque la memoria o los bloques y alineación y todo eso lo puede calcular uno antes. Y eso lo separa uno. Bueno, y entonces cuando uno piensa en esas programaciones genéricas, uno piensa así como está pensando uno aquí. Es un poco extraño, pero de verdad así es como se programa. Muy parecido al paradigma funcional para los de computadores, que si ya llevaron lenguajes, ya tienen que haber visto el paradigma funcional. Entonces se diseñan así, con este tipo de cosas. Uno se plantea como ciertos axiomas y después que por recursión se resuelvan. O sea, eso les justifico que ustedes pueden estar pensando, y para mí que me importa aprender esta cosa, es más de matemáticos que mío, pero no. Aprendan a jugar con esta lógica, porque les da muchas herramientas en programación de bajo nivel, porque estas cosas se están usando más en la gente que trabaja con bajo nivel para optimizar mucho el software al hardware, que se reserve memoria solo justo cuando se necesita y eso. La gente de computación que no le importa ahí ya usa Java y esas cosas, que más bien es un desastre con los recolectores de basura y eso, que duran lo que les da la gana cuando se le ocurre arrancar y todo eso, que cuando programamos con hardware o diseñamos hardware, eso no se puede, no viene al caso. No sé si tienen preguntas sobre esto. Bien, vamos a la pregunta 2 entonces. Utilizando los axiomas de Peano y la definición de suma en n, calculemos 2 por 3. De nuevo, esto va a sonar un poco absurdo aquí, pero ese es el tipo de cosas que uno programa de verdad en programación genérica. Es muy interesante cómo programa uno ahí. De hecho, es muy interesante cómo depura uno ahí, porque no hay algo así como un printf. Entonces hay que dárselas de otra forma para depurar programación genérica. Ok, bueno, entonces de nuevo voy a copiarme los axiomas de Peano que teníamos ahí arriba para usarlos otra vez. Ahí tenemos nuestras definiciones de producto y suma. Y ahora tenemos que calcular quién es 2 por 3. Vamos a irnos por varios caminillos, pero bueno, en realidad uno es como dejarlo a medio palo y hacer trampa, y el otro sí ya es hacerlo de verdad. Entonces vamos a ver, ¿quién es 2 por 3? La idea va a ser ir reduciendo esto para llegar a algo que tiene que ver con ceros y sucesores de ceros. Entonces, digamos, 2 por 3 es exactamente lo mismo que 2 por el sucesor de 2. ¿Sí? Esto usando esta regla. Voy a ponerle colores a esto para ir viendo a ver cómo lo hacemos. No, no pongo números porque si no va a durar mucho. Digamos, a esta regla es la 1, esta regla es la 2, esto que digamos que es la regla 3 y esto es la regla 4. Entonces aquí usé la regla 2. ¿Sí? Ahora, 2 por el sucesor de 2, ¿a quién sería igual? Según esta regla, perdón, aquí lo que estoy usando más bien es... nada más un planteo que yo sé que 3 es el sucesor de 2. No estoy usando ninguna regla. Ahora sí, aquí voy a usar la regla 2. 2 por el sucesor de 2 sería lo mismo que 2 por 2 más 2.
¿Sí? Y aquí voy a usar el mismo asunto, que esto es lo mismo que 2 por el sucesor de 1 más 2. Suave, más 2. Esto sería para esta parte. Voy a poner un paréntesis aquí solo para ver qué estoy haciendo ahí. Nada, está bien. Entonces por el sucesor de 2, ahí estoy haciendo eso. Y ahora sí, este pedazo de aquí, tengo que aplicar la regla. Esto sería 2 por 1 más 2, pero más 2. Todos claros. Y aquí este por 1 es lo mismo, aplicando esto otra vez, 2 por el sucesor de 0, más 2 más 2. Ok, y el 2 por el sucesor de 0, aplicando la misma regla otra vez, esto sería 2 por 0. Profe, ahí nos falta un más 2. Vamos a ver, puede ser, porque ya está un enredo ya aquí. Esto sería 2 por el sucesor de 0, es este pedazo, este 2 es este 2, y este 2 es este 2. ¿No está bien? Pero no es Ah, más. ese 2 por el... Bueno, aquí lo único que sustituye es que 1 es el sucesor de 0. No estoy haciendo ningún cambio, ¿verdad? O sea, esto es idéntico. Ah, sí, digamos, pero es A por B más A. Bueno, no sé si es que en algún paso anterior sí me lo brinqué. Vamos a ver, aquí tengo que esto es 2 por... esto es 2 por 2 más 2, eso está bien. Aquí tengo 2 por el sucesor de 1, ahí no ha cambiado nada. Aquí es 2 por 1 más 2, más 2, no, todavía está bien. Y aquí está bien también. O sea, haciendo trampa, esto es 2 por 1 más esto es 6, que es 2 por 3, 6. Esto está bien. O sea, haciendo uso de lo que sé por otro lado, digamos, metiéndolo de contrabando para validar. Suena bien. Profe, 2 por 1 entonces, es 2 cuando, más 2 más 2. cuando ya llegamos al 1, entonces ya no le agregamos el más 2 que venía agregando cada vez que cambiaba el sucesor. Si es que aquí lo único que estoy diciendo, bueno, todos sabemos que, bueno, está 0. El sucesor de 0 es 1. El sucesor de 1 es 2. Eso es lo único que está usando ahora. El sucesor de 2 es 3. Sí, esto es lo que he estado usando en estos pasos, pongámosle a esto entonces un nombre, 5. Todas estas identidades son 5. No, 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 sí, claramente, profe, pero es que usted, digamos, estaba poniendo, al principio empezó con 2 por el sucesor de 2 y lo cambió por 2 por 2 más 2. Y Sí, de luego hecho, lo... ese es el paso en el que estoy aquí. De hecho, esto sería 2 por sucesor de 0 es 0, más 2, más 2 más 2. Ah, ve, eso es lo que le está diciendo. Ok, sí, no, pero aquí pensé que me interrumpió porque me faltaba un 2 aquí. Entonces ahí paré de escribir aquí para llegar allá. A ver si había un error ahí, pero no, todo está ahí. Ok, y esto, 2 por 0 es lo mismo que 0. Ok, aquí estoy usando 1. Y ahora voy a usar, bueno, de hecho, 1 lo estoy usando aquí más bien. Y ahora voy a usar esta historia de que no importa lo que yo le sume a 0, me da lo mismo. Entonces esto es 2 más 2 más 2. Ok. Ahora sí, tenemos que usar bueno, voy a irme por un camino tramposo. Para ese camino tramposo tengo que completar esto. El sucesor de 3 lo vamos a llamar 4. El sucesor de 4 lo vamos a llamar 5. El sucesor de 5 lo vamos a llamar 6. Esos son los que necesito. Ok, entonces a partir de aquí, ¿quién es 2 más 2 más 2? Tengo que usar estos axiomas para llegar, no sé, a que sea 6, digamos. Entonces vamos a hacerlo por aquí. 2 más 2 más 2. 2 más 2 más 2 sería igual a 2 más 2 más el sucesor de 1. ¿Ok? Y aquí puedo agrupar estos dos usando este axioma. O sea, puedo usar 4 aquí para decir que esto tendría que ser 2 más el sucesor de 2 más 1. Sí, que aquí voy a usarme y voy a decir que 2 más 1 es lo que llamamos 3. O sea, esta es la parte que está como tramposa, fea, porque yo no he definido la suma de 2 más 1 como 3, pero bueno, digamos que sí lo sabemos. Ok, y aquí vuelvo a aplicar esta regla, que esto sería entonces el sucesor de 2 más 3, que es el sucesor de 5, y a eso lo llamamos 6. Ok, bueno, aquí
¿cuáles partes hice trampa? Esas son las partes que quiero quitar porque estoy haciendo una especie de trampa. Estoy haciendo trampa aquí. Estoy haciendo trampa aquí. O sea, estoy asumiendo que yo sé que esa suma se comporta así. Cuando uno programa estas cosas, así de, como les digo, en programación genérica, digamos, ese tipo de trampas no se valen porque usualmente no está hecho. Pero entonces hagámoslo distinto. Vámonos por otro camino, es un poquillo más tedioso, pero sí vamos a llegar a lo que sí sé, que existe 0 y que existe el sucesor de 0 que es 1 y que existe el sucesor de 1 que es 2, etcétera, etcétera. Entonces esto va a ser aquí un poco divertido. Vamos a ver. Muchos paréntesis. Este paso que hicimos aquí, ese sí está bien, que es el resultado que andamos buscando es 2 más 2 más el sucesor de 1. Ok, y voy a aplicar, vamos a ver, o sea que tengo que hacer aquí una cosa más grande porque ya no veo. Voy a aplicar la misma regla aquí, que esta cosa es lo mismo que 2 más sucesor de 2 más 1. ¿Ok? Pero esto es lo mismo que 2 más el sucesor de 2 más el sucesor de 0. ¿Ok? Y a su vez esto sería 2 más el sucesor de 2 más 0. ¿Ok? ¿Sí lo vieron? Lo que pasó aquí, está vacilón. 2 más 0 es lo mismo que, bueno, este es el sucesor del sucesor de 2, porque 2 más 0 es lo mismo que 2, pero 2 es el sucesor de 1, es lo que vemos aquí. 2 es el sucesor de 1, entonces eso sí lo puedo usar. Que a su vez 1 es el sucesor de 0, ¿verdad? Sí, entonces vean que aquí esto es 4, más 2, 6. Okay. Vamos a ver, esto es 1, 2, 3, 4, sí. Ok, ahora puedo aplicar la regla esta para intentar introducir este 2. Eso es lo que cuando uno lo programa es lo más vacilón, porque eso sí se hace solo, planteando las reglas nada más. De hecho, si tienen curiosidad, busquen C++, piano, axiomas de piano en C++, template programming o algo así. Y ahí les va a aparecer ahí en algún par de lugares ejemplillos de cómo hacer eso en C++. Es C++ muy avanzado. Si no han visto C++ avanzado, puede ser que se frustren porque es un poco críptico si uno no lo ha hecho antes. Pero es el C++ moderno. Cuando en algún currículum ustedes pongan que saben C++, por lo menos es algo internacional, se va a asumir que ustedes lo que saben es ese C++. O sea, que saben manejar templates bien. Saber que existe class no es suficiente. Ok, vamos a ver esto. 2 más el sucesor de algo, volviendo a las reglas acá arriba, 2 más el sucesor de algo sería el sucesor de 2 más ese algo, ¿verdad? Entonces aquí empezamos a meter este 2. Esta cosa sería el sucesor de 2 más todo esto que está aquí adentro. Entonces sería sucesor del sucesor del sucesor de 0. Ya me perdí con los paréntesis. 1, 2, 3, 4. Ok, y aquí podemos volver a aplicar la misma historia. El sucesor de 2 más el sucesor de algo es el sucesor de 2 más, y ahora nos quedan 2 aquí. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, y a lo mismo otra vez. Y finalmente S, 1, 2, 3, 4, 2 más 0. Ok, igual 2 más 0 por lo que teníamos arriba es el sucesor de 2. 1, 2, 3, 4, 2. Ok, 3, 4, 5, 6 y voy bien. Y ahora el sucesor de 2 es lo mismo que, bueno, 2 es lo mismo que el sucesor de 1, que es lo mismo que el sucesor de 0. Entonces 2, 3, 4, 5, 6. Ya me enredé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos.
Esto sí ya es una solución que no usamos nada mágico. Solo decimos que 2 más 3 es todo esto. Cuando asumimos que esto es válido. ¿Sí? O sea, no hicimos suposiciones mágicas aquí de nada. A punta del set de reglas dedujimos esto. ¿Preguntas? Bien. Entonces pasamos a lo que sigue. Números enteros. Alguien dígame cuál es la diferencia entre los números enteros y los naturales. El signo. El signo O sea, podría... los ¿Perdón? enteros también toman en cuenta los negativos. Ajá. Los Sí. naturales solamente ¿Cómo lo podemos formular con Que tiene estructuras elementos algo? inversos. Exacto. La suma tiene elementos inversos. ¿Ok? La suma tiene inversos. Inversos, elementos inversos me refiero. Bueno, pongamos elementos inversos. O sea que si X está en N y 0 es el elemento neutro, porque X más 0 es igual a X. Sin embargo, en N no existe el inverso de X tal que X más inverso de X sea igual a 0. Eso no hay. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto. Pero en Z sí. ¿Ok? Entonces en Z sí. Si existe el inverso de X. Vamos a ver aquí. Si X está en Z y 0 es el elemento neutro de la suma, ¿verdad? Entonces X más 0 es igual a X si existe. Sí, esta es la diferencia fundamental. Ok, nos vamos a los racionales. ¿Cuál es la diferencia entre enteros y racionales? Que tiene el inverso multiplicativo, ¿no? Exactamente, que existe el inverso multiplicativo. En Q existe el inverso de X tal que X multiplicado por inverso de X es igual a 1. De nuevo, 1 porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Pues esto sí existe, excepto para el 0, ¿verdad? Y ahí volvemos a aquella historia de los anillos, de que el 0 hay que tratarlo aparte, pero está bien. El 0 lo vamos a dejar ahí, es mantequilla. Ok, una más difícil. ¿Cuál es la diferencia entre los racionales y los reales? En los racionales, digo, en los reales incluimos las secuencias de Cauchy, ¿no? Más o menos, anda por el camino correcto. El detalle es que sucesiones de números no necesariamente convergen a números del conjunto donde son los elementos de la sucesión. ¿Ok? En Q, de hecho, pasa. Yo puedo tener una sucesión de números racionales que van a converger a algo irracional que no está en Q. En R, si uno define con las propiedades normales de siempre sucesiones, yo puedo converger solo a cosas que están en R. ¿Sí? O sea, uno no puede hacerse una sucesión de números reales que converja con las operaciones clásicas, suma, resta, multiplicación, división, que converja a algo complejo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Sucesiones de Cauchy son cerradas en R. Sí, no me acuerdo exactamente cuál es la sucesión. Hay una sucesión, por ejemplo, que converge a raíz de 2 en Q. Bueno, o E, por ejemplo. E es, todos saben la serie de Taylor de E a la X, ¿verdad? Que era 1 más X cuadrado entre 2 factorial más X a la 3 entre 3 factorial más X a la 4 entre 4 factorial más bla, bla, bla. Entonces, E es una sucesión dada por
Bueno, o podemos ver una sucesión que es la suma parcial de esto, que el primer elemento sea 1, el segundo elemento sea 1 más x, el tercer elemento sea 1 más x al cuadrado medios. El tercer elemento, ay, qué necio, aquí sería 1 más, haciendo eso bien, déjenme pensar. Sí, está bien. 1 más 1, esto sería 1 al cuadrado es 1. Esto sería 1 entre 6 más 1 entre 24. Sí, aquí lo único que hice fue meter que x sea 1 para llegar a e. ¿Ok? Entonces si vemos aquí esta sucesión parcial, o sea, digamos que los elementos de la sucesión sea x sub n igual a suma desde i igual 0 hasta n de 1 a la i entre i factorial. Que estos términos que tenemos aquí son números racionales, ¿cierto? Siempre tengo aquí 1 a la i y es este índice, es un número, es 1 de hecho, casi que siempre. Sí, de hecho aquí puedo poner nada más 1. Y aquí abajo el factorial es un número entero siempre. Entonces 1 entre un número entero siempre es un número racional. Estoy sumando números racionales. Eso es racional. Sin embargo, esta serie, si empiezo a llegar, conforme n vaya acercándose a infinito, está convergiendo a e. Pero e no es un número racional, a pesar de que todos estos son solo números racionales. Okay, este es el detalle entre q y r. Si lo que estoy asumiendo aquí es que estamos hablando aquí de números reales, entonces sí, estoy llegando a e y es un número real. No sé si tienen preguntas de sucesiones de Cauchy. Voy a cerrar aquí una cortina porque me está dando el sol en los puros ojos. ¿Preguntas? Están muy calladitos. Bueno, demostremos una sucesión de Cauchy. Vemos aquí con sucesiones de Cauchy. Entonces, queremos ver si 1 entre n es una sucesión de Cauchy. ¿Cómo se ve 1 entre n? Necesitamos n mayor que 0, y 1 entre 0 no está definido. Entonces, para n igual 1, esta cosa vale 1. Para n igual 2, esto va a valer 1/2. Voy a ponerlos aquí encima para que me quede más fácil. Para n igual 3, esto va a valer 1/3. Para n igual 4, esto va a valer 1/4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esta es la sucesión. Y queremos ver si esa cosa es una sucesión de Cauchy. ¿Qué significaba que algo sea una sucesión de Cauchy? ¿Qué características tiene que tener una sucesión para ser de Cauchy? Profe, ¿y que eso convergía? Mamen. De hecho, Es que como que definía un epsilon, entonces un epsilon anterior era menor y iba siendo cada vez menor. sí, más o menos. De hecho, bueno, si queremos ser muy formales, convergencia no implica que sea de Cauchy. Si algo es de Cauchy, sí implica convergencia, era algo así, o al revés. ¿Cómo es? Si algo es de Cauchy, no, si algo es de Cauchy no necesariamente es convergente, pero si algo es convergente, sí es de Cauchy, sí es en ese orden. Profe, en el video lo que usted decía era que en la serie, a partir de cierto n, existía ese n que se definía como epsilon, y después de eso, la suma de la resta de cualquiera de los dos elementos que hubiese, tenían que ser menores al epsilon que usted escogió. Por ejemplo, Exacto. ahí dio el ejemplo de que después de un medio, creo que es el epsilon de esa serie, si no me equivoco, cualquier cosa que usted haga siempre va a ser menor a un medio, que es el epsilon que usted escogió. Exacto. Entonces vamos por orden. Lo primero que yo me doy, si quiero ver, yo me doy un epsilon. ¿Ok? Cualquiera. Yo me lo doy. Yo digo, como dice usted, epsilon es un medio, pero eso me lo doy yo. Yo puedo decirme, no, epsilon es 1/8. Yo me doy el epsilon. ¿Ok? Lo doy yo. Sí, muy narcisista. Ok.
Entonces, algo es de Cauchy si para este epsilon, o más bien para cualquier epsilon que yo me doy, se lo voy a poner así, si para cualquier epsilon que yo me dé, va a existir un n mayúscula, que digamos, vamos a ponerlo por aquí, va a existir un n, digamos que este sea n, a partir del cual, para cualquier n y m que sean mayores que este n, yo puedo asegurar que la distancia aquí entre cualesquiera de esos dos, que la distancia aquí, bueno, no me quedó nada paralelo, pero no importa. No sé por qué estoy trabajando tan torcido. Vamos a borrar esto aquí para hacerlo más bonito. Bueno, es que en realidad esta cosa está convergiendo para acá, pero entonces dice, voy a ponérmelo por aquí así exagerado. ¿Ok? Este es el epsilon que yo medí, esta distancia que está por aquí. O sea, yo puedo asegurar que para cualquier n y m que sean mayores a este n que me estoy dando aquí, o sea, cualquiera de estos subíndices que estén por ahí, la distancia entre xn menos xm tiene que ser menor que ese epsilon. ¿Sí se entiende? O sea, yo me doy un epsilon, eso es lo que yo me doy esta distancia. Y si yo puedo asegurar de que para esa distancia existe un n, a partir del cual, después de ese n, cualquier dos elementos de la sucesión que yo me dé van a estar a una distancia menor que ese epsilon, entonces eso es de Cauchy. Es una sucesión de Cauchy. ¿Sí? La parte vacilona es esa de que no, algo de Cauchy no necesariamente es convergente, pero es un tecnicismo, digamos. Porque, como en el caso anterior, que teníamos a esa sucesión que converge a E, yo puedo estar en los racionales, eso converge, pero no es una sucesión de Cauchy, bueno, sí, no converge a un número del conjunto, ese es el detalle, que el Q donde yo estoy puede estar fuera del conjunto de los elementos de la sucesión, entonces no se dice que es convergente porque no llega a E, digamos. Entonces, bueno, ese es el tecnicismo, pero eso, a nosotros ingenieros no nos interesa tanto esa parte. Pero, bien, sí nos interesa mucho a veces encontrar esto de la convergencia, porque cuando uno demuestra si un algoritmo converge y eso anda muchas veces por lógicas de este tipo. Entonces, ok, vamos a ver cómo demostramos si este 1 entre n es mayor. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Voy a asumir que hay un n y aquí sin, ¿cómo se dice? Sin... solo me acuerdo de cómo se dice en alemán. Sin limitación de la generalidad, no, pero así no se dice en español. Lo único que quiero decir es, voy a darme por ahora un n y un m que yo sé que van a ser mayores a n. Y aquí solo para simplificarme la demostración, yo voy a decir que m es mayor que n. Si no lo fuera, es muy fácil, uno nada más llamaría entonces a lo que está llamando nm y a lo que está llamando mn y la demostración sigue igual. Entonces esto yo me lo estoy dando porque me lo estoy dando. O sea, la demostración va a basarse en esto. ¿Ok? Que yo voy a asumir por ahora. Hay un n que es menor que un n minúscula, que es menor que un m minúscula. ¿Ok? Si esto se cumple, ¿qué relación va a haber entre 1 entre n, 1 entre n minúscula y 1 entre m minúscula? Se invierten. Se invierten. O sea, 1 entre n mayúscula, como n es más chiquitillo, va a tener que ser mayor que 1 entre n, que es mayor que 1 entre m. ¿Y qué propiedad, si esto se cumple, cómo tiene que ser n entre m? Menor que 0. Digo que 1. Menor que 1, exactamente. Sí, porque n siempre es menor que m. Entonces, este número es más grande que n, siempre va a ser menor que 1. Ok, entonces, lo que me interesa evaluar para sucesiones de Cauchy es cómo se ve esto. Esto. Ok. Y bueno, aquí me están diciendo xn es 1 entre n, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que
Así nada más usando quién es xn, segunda definición. Esto sería 1 entre n menos 1 entre m. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo que valor absoluto de 1 entre n. Voy a factorizarlo. 1 menos n entre m. ¿Todos ven que esto es lo mismo? Simplemente saqué el 1 entre n. Entonces, como aquí saqué entre n, tengo que multiplicarlo aquí por n. Pero estas dos expresiones son lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver, considerando esto que está aquí, ¿cómo es esto? Siempre positivo. Siempre va a ser positivo y además, Menor que 1. exactamente. ¿Sí? ¿Todo lo ven? Esta cosa siempre es menor que 1. Entonces, a 1 le voy a restar algo que siempre es menor que 1. Entonces, va a ser positivo y va a ser menor que 1. Vamos a ponerlo así. 0 es menor que 1 menos n entre m, que es menor que 1. ¿Ok? Entonces, por ser siempre positivo, yo puedo decir que esto es lo mismo que 1 entre n por 1 menos n entre m. ¿Sí? Eso es por ser positivo. ¿Sí? Porque aquí 1 entre m es positivo siempre y esta cosa acabamos de decir que siempre es positivo. Entonces, el valor absoluto de algo positivo es lo mismo. Entonces, aquí puedo quitar el positivo. Por otro lado, puedo decir que esta cosa siempre es menor que 1 entre n. ¿Cierto? Sí. Sí, porque esta cosa siempre es menor que 1. Entonces se cumple esto. Y finalmente lo que puedo decir por esta expresión que está aquí, puedo decir, aquí, que esta cosa va a ser menor, que 1 entre n. ¿Sí lo ven? Ok, entonces fantástico. Yo puedo definirme que esto tiene que ser menor que mi epsilon y ya está. O sea, mi epsilon tiene que ser mayor que 1 entre n. O lo que es lo mismo, mi n tiene que ser mayor que 1 entre el epsilon que yo me dé. Y si yo hago esto, entonces puedo asegurar que cualquier dos elementos que yo tome después de ese n, por esta demostración van a estar a una distancia menor. Por ejemplo, digamos que yo quiero que mi epsilon sea, no sé, 0.3. ¿Ok? ¿Qué le pasó a esto? Se me está regando la tinta. Epsilon es igual a, ¿qué? A 0.3, digamos. Entonces eso implica que n tiene que ser mayor que 1 entre 0.3, que es lo mismo que 10 entre 3, que es lo mismo que 3.3, pero como esta cosa es entera, n, entonces quiere decir que n tiene que ser mayor o igual que 4, por ejemplo. Entonces si yo quiero que la distancia entre cualesquiera dos elementos de la sucesión estén a menos de 0.3, basta con que yo escoja cualesquiera dos después de 4. O sea, yo puedo agarrar a x100 y a x5. Y si yo resto esto, yo sé que la distancia entre estas cosas va a ser menor que 0.3. ¿Sí? Eso es lo que esta cosa me está diciendo. ¿Preguntas? Profe, me perdí un toque con cómo desapareció el paréntesis de 1 menos n entre m. Esta cosa es siempre menor que 1, ¿verdad? Sí. Si usted multiplica un número por algo menor que 1, le da un número más chiquitillo. Ok. Entonces, sí, o sea, aquí, bueno, aquí quitamos el valor absoluto. Lo que quiere Ok, decir, era que todo eso era menor que 1 entre n. exacto. Ok, ok. Sí, porque esta cosa, como es menor que 1, entonces si lo quita, le va a dar algo mayor, que sería 1 entre n. Sí, Sí, está bien, profe. previa. ¿Otra pregunta? Ok. Les voy a dejar este para que practiquen ustedes. Es una filosofía muy, muy, muy parecida. Ahí pueden, bueno, pueden intentar hacerlo. En realidad, el que sigue, el que voy a hacer, voy a necesitar resolver este, pero voy a intentar hacerlo. Déjenme ver si lo tengo que hacer o no. Vamos a intentar el que sigue. Bueno, este, de nuevo, si se aplican exactamente la misma filosofía que vamos a hacer, van a llegar fácil a que es una sucesión de Cauchy.
Em, Este otro es interesante porque este menos que está aquí nos va a complicar un poco la existencia, pero me interesa como hacerlo para que vean un poco de truquillos en demostraciones, de verdad que hay muchas cosas numéricas y de códex y todo eso. Entonces, siguen esta filosofía muchas veces. Entonces vamos a ver, n a la 0, esta cosa nos daría 1. Creo que lo está haciendo muy chiquitillo. Ok, nos vamos entonces con... Pongamos los elementos así. Esta cosa va a ser 1 en 0. En 1 tenemos menos un medio. Bueno, voy a ponerlo aquí para que no se me haga mucho enredo después. En 2 voy a tener un cuarto. En 3 voy a tener un octavo, menos un octavo. En 2, 3, en 4 voy a tener un 16avo, etcétera, etcétera, ¿sí? En 5 voy a tener menos un 32avo, etcétera, etcétera. Y queremos ver si esa cosa es una sucesión de Cauchy. Pues aquí hay que usar un par de trucos más interesantes, pero con la misma idea. O sea, lo que queremos es ver si existe un n a partir del cual la distancia entre dos de los elementos siempre va a ser menor que un epsilon que yo me dé. O al revés, si yo me doy un epsilon, puedo encontrar un n a partir del cual la distancia entre cualquier dos elementos sea menor. ¿Okay? Entonces vamos con el mismo truco de la vez pasada. Voy a asumir que tengo un n que es menor que un n que es menor que un m. ¿Ok? Eso tengo varias implicaciones aquí. La primera más fácil es que m menos n, ¿eso qué va a ser? Que puedo asumir si esto se da, ¿qué es eso? Mayor a 1. Mayor a 0. Mayor o igual a 1, pero mayor que 0. ¿Sí? Ok, ¿qué puedo decir que va a pasar con 1 entre 2 a la n y 1 entre 2 a la m? Se está haciendo aquí cosas mal, pero no importa. Que 1 entre 2 a la n va a ser mayor que 1 entre 2 a la n. Sí, porque este es más chiquitillo. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí 2 y aquí 10, entonces un cuarto va a ser mayor que 1 entre 1000. Sí. Ok, eso por ahí andamos bien. Ahora, esta es la parte que es un poco... En realidad es fácil cuando ya uno se soltó de las amarras de querer que todo dé igual. Pero vamos a intentar ver aquí. Cuando yo tenga dos elementos de esto, o en realidad voy a tener... Bueno, esto aplica siempre ahí. Pero lo que me interesa es ver la distancia entre dos elementos ahí, cualesquiera. O sea, la distancia entre un xn y un xm. M va a estar después. Esta cosa va a estar difícil de ver porque como cambian de signo, lo que puede pasarme es, digamos, si yo agarro dos con índices pares, me va a quedar esta distancia, ¿verdad? Si yo agarro uno con índice par y otro con índice impar, entonces tengo una distancia más grande. ¿Sí? Vamos a ver si... Voy a decir la idea así primero en crudo, porque no sé si la van a coger en el aire, y ustedes me empiezan a preguntar hasta que entendamos todos. Ok, entonces, de nuevo, si yo escojo dos muestras pares o dos muestras impares también, o sea, con dos muestras impares tengo estas distancias ahí. Estoy del mismo lado, digamos, o del lado de los negativos o del lado de los positivos, es una distancia ahí relativamente chiquitilla. Pero si yo escojo uno par y otro impar, entonces voy a tener esta distancia que es un poco más grande. Entonces yo lo que puedo asumir por ahora es que esta distancia entre las dos muestras siempre va a ser menor o igual que 1 entre 2 a la n, que sería esta definición, más
1 entre 2 a la m. Y eso es lo que necesito ver si lo entienden por qué. Y empecemos a darle vueltas si no me entendieron por qué. ¿Preguntas? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí, claro. Yo sé que esta parte es así como de los que uno, ¿cómo se dice eso? Ay, se me olvidó. Cuando uno nada más ve así como, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasó ahí? Ok, vamos a ver. La idea es pensar aquí en el peor caso. ¿Sí? Si yo tengo mucha suerte, esa distancia va a ser muy chiquitilla en el sentido de que si agarro los dos con el mismo signo, entonces me da una distancia chiquitilla. Pero puede pasar, y ese es el detalle, que yo agarre una positiva y una negativa o una negativa y una positiva. ¿Ok? Entonces voy a asumir que ese es el peor caso. Entonces voy a agarrar, no sé, digamos aquí este es un medio, entonces voy a tener aquí que es 1 entre 2 a la n, digamos que es este. Y aquí le restaría, pero voy a asumir que este está en negativo, en el 1 entre el 2 a la m. ¿Ok? Para ser el pesimista y voy a decir, ok, no, podría ser que la distancia entre esas dos, la peor que yo pueda conseguir es esta. ¿Ok? Si el signo de esto era el otro, o sea, vean que aquí estoy forzando a que sea negativo, pero si hubiera sido más, como aquí arriba, que hubiera sido una distancia más chiquitilla. Pero no importa, o sea, quiere decir que de verdad esta distancia más chiquitilla es menor que ese peor caso que estoy asumiendo. Sí, o sea, que las dos tienen signo contrario. Esto que estoy poniendo aquí es 1 entre 2 a la n más 1 entre 2 a la m. Por otro lado, también puedo asumir, ok, digamos que la primera es negativa. Entonces tengo 1 entre 2 a la n. Pero igual, asumiendo que estoy en el peor caso, voy a asumir que la otra, que la que sigue es positiva, que sería 1 entre 2 a la m. O sea, ignorando este signo por el momento y buscando yo a la fuerza que sea el peor caso. Ok, esto que tenemos aquí sería igual a menos 1 entre 2 a la n más 1 entre 2 a la m. ¿Ok? Pero al sacarle valor absoluto, este menos se me va a ir. Profe, ¿Sí? ¿y siempre se va a cumplir que sea verdadero, aunque el caso que yo haya asumido no es el que se está dando? Claro, porque el otro caso sería positivo. Hagamos el ejemplo. Hagamos un ejemplo numérico aquí para tenerlo claro. Digamos que estoy aquí con x2 y x3, para hacerlo facilito. ¿Ok? Tengo x2 menos x3. Yo lo que estoy diciendo con esta fórmula es que eso de fijo va a ser menor que a 1 entre, bueno, a un cuarto, más 1 entre un octavo. ¿Ok? Esto sería lo mismo que 8, 2 más 1, 3 octavos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Yo lo que estoy diciendo de fijo, que la distancia entre estos dos va a ser siempre, va a ser menor que 3 octavos. La distancia real de esto, si lo hacemos aquí, sería un cuarto menos, bueno, en este caso digo obvio que dio bien, pero bueno, pero ahorita hago el otro caso que no es ese. Ok, aquí tendríamos menos, ¿qué sería esto? Menos un octavo, ¿verdad? De que eso es exactamente lo mismo. O sea, este es el real. Esto sería menor o igual que, y esto es exactamente lo mismo que un cuarto más un octavo, que es 3 octavos. ¿Ok? Ese es un caso en el que, Daisy, lo que estoy estimando ya era el peor caso. Pero entonces ahora hagámoslo x2 y x4, que es lo que no hemos probado, ¿verdad? Entonces estoy diciendo aquí que x2 menos x4, según la fórmula, siempre va a ser menor o igual que un cuarto más un 16avo. ¿Ok? Esto sería igual a 5 16avos. Sí, pero y en la realidad esto sería más bien que esto es un cuarto menos un 16avo. ¿Ok? Y esto sería menor, bueno, un cuarto menos un 16avo es exactamente lo mismo que 16, 3 16avos. ¿Ok? Esta es la distancia entre esas dos cosas reales, pero 3 16avos es menor que 3 quintos, entonces se cumple. Profe, ¿Sí me explico? sí, sí se explica. La única pregunta que yo tengo es, sí entendí muy bien por qué la suma y para siempre establecer esta, como el hecho de que estamos tomando un par y un impar,
y que esta distancia siempre va a ser más grande y Ujú. todo eso. Pero, ¿por qué es que no usa directamente -1/2 todo elevado a la n y prefiere usar 1/2 de n sin el signo negativo? No, porque de por sí tengo un valor absoluto y al final lo que yo voy a querer es quitar ese valor absoluto. Entonces, si quiere, usted pudo haber hecho los peores casos aquí con este 2 y un más menos aquí, ¿verdad? Pero de No, por sí el valor absoluto le va a quitar ese más menos. sí, digamos, esa parte la entiendo, pero no sé. Es que, digamos, vean un toque del enunciado. Es que ahí se usa -1/2 todo elevado a la n. Exacto, exacto. Pero lo que yo, a mí lo que ando buscando, lo que me interesa es la distancia entre dos muestras. No me importa si es negativo o positivo el x de n, porque la distancia entre ellas va a ser positiva siempre. ¿Me explico? O sea, Sí, sí, lo que me interesa es esta distancia. Entonces, no importa si yo las considero, por eso lo estoy poniendo aquí este más o este menos, porque sería como en este caso de aquí o este caso de aquí, si las considero positivas o negativas. Y de por sí el valor absoluto de este más menos se lo va a volar. ¿Sí? O sea, el valor absoluto de eso positivo o de negativo al final de cuentas es eso. ok, entonces es como un poquito más arbitrario, como desde qué epsilon yo lo quiero poner, porque esto es al El final el epsilon epsilon. siempre es positivo, ¿verdad? Siempre. Ajá, sí, sí, O sea, no hay distancias negativas, digámoslo así. ujú, ujú. Sí, esa parte sí, de fijo, de fijo, fijo. Sí, entonces no hay cómo escoger o sea, no tendría sentido trabajar con los negativos si de por sí lo que ando buscando es un epsilon positivo. ¿Sí me explico? Sí, sí, lo que pasa es que usted, digamos, lo está formulando a su propio criterio, eso es a lo que me refiero. Sí, yo creo que entiendo lo que usted me está diciendo, que en realidad la sucesión es aquí menos un medio a la n, y lo podemos poner aquí como -1 a la n, eh, entre 2 a la n, digamos. Eso para hacerlo distinto. Eso que está ahí arriba es exactamente que -1 a la n entre 2 a la n. Pero de nuevo, aquí lo que me interesa, si yo lo hago así, me va a costar un mundo llegar a esta idea, ¿sí? De que necesito cambiar los signos y ponerlos en valor absoluto y que lo que me interesa es la diferencia entre ellos, ¿sí? Y que lo que quiero en el peor caso es sumarlas. Porque si usted lo pone aquí así, no, tiene un severendo zambrote porque ahora sí depende, o sea, ahora sí tendría que ponerse a hacer, ok, si n es par y m es impar, o si n es impar y el m es par, o si las dos son impares o si las dos son pares, tendría que evaluarlo aquí. O sea, tendría que ser 4 casos. Y como yo lo puse antes, estaba viendo los 4 casos de un solo tiro. Sí, No sí, sé sí, si lo ve. digamos, por eso le decía que esa solución está hecha, digamos, como a su propio criterio, como para facilitarse las cosas. Sí, claro. Pero no estoy contando ninguna mentira. Es de hecho nada más un resumen de los 4 posibles casos. O sea, si usted hace aquí los 4 casos, que si m es par y n es impar y no sé cuánto y no sé qué, el problema es que tendría 4 caminos que demostrar y sería un despelote porque tiene que buscar después de los 4 caminos cuál es el peor. ¿Sí? Si los dos tienen el mismo signo, entonces esos son los más benevolentes de todos porque la distancia es muy chiquitilla. Pero en el peor de los casos es cuando los dos tienen signos opuestos. O este primero es impar y este es par, o al revés. ¿Sí? Y en Sí, ese sí. caso, entonces va a llegar a exactamente lo que yo les puse, de que esa distancia va a ser eh, de esto más esto. ¿Sí? Y profe, digamos, tal vez yo haciendo ese ejercicio, no sé, me encuentro en el examen o algo así, y tal vez no le llego exactamente a eso, pero si pongo un equivalente a una distancia mayor que pueda comprobarse que siempre se va a cumplir, no hay problema, No hay entonces. problema. De hecho, vamos a llegar ahorita aquí a un truco así. Ah, qué Vamos a bueno. llegar a un problema de que, o sea, usted va a ser más pesimista. O uno lo que hace es ser muy pesimista. De hecho, en montones de demostraciones que ustedes se van a encontrar, eh, uno usa demostraciones que son muy, muy pesimistas.
O sea que si uno cumple esa condición, de fijo que va a cumplir lo que anda buscando. Entonces, de hecho, nosotros vamos a encontrar aquí unos n's que son más grandes de lo que tendrían que ser en realidad, pero que de fijo que lo van a cumplir. Y es lo que, o sea, es lo que la sucesión de Cauchy establece, se sigue cumpliendo. O sea que va a existir un n después del cual, si usted agarra dos muestras de tal tamaño, de fijo que se va a cumplir. Puede ser que se cumpla incluso con n menores al que usted está diciendo, pero eso no es requisito, digamos. ¿Sí me explico? O sea, que ya se cumplía, digamos, con n igual 2, pero usted dijo, con n igual 100 se cumple. Y de ahí sí, si ya se cumplía con n igual 2, con n igual 100, de fijo que se va a cumplir también. Entonces, es por ahí donde vamos. Pero bueno, aquí lo que más me interesaba, no me acuerdo quién fue la que preguntó esta historia, a ver si ya le quedó claro que se cumple también. Sí, o sea que cuando en realidad tenían el mismo signo, la distancia era más chiquitilla, pero ahí se va a cumplir esto a la vez. Sí, o sea, este es como más seguro de que se va a cumplir. Que es la condición pesimista, de nuevo, otra vez. Estoy diciendo, de fijo que, bueno, que si las pego de signo contrario, mi distancia va a ser menor que eso. ¿Ok? Si de verdad tenían signo contrario, o sea, si ocurrió el caso mal portado, entonces estamos en la igualdad, que es lo que pasó aquí arriba. Pero si por casualidad teníamos el mismo signo, la distancia va a ser menor. Pero si esta distancia es menor, siempre se va a cumplir que es menor que esta cosa, que es lo que estoy diciendo. Pues sí. ¿Sí me explico? Ok, pero aún así no he demostrado nada. Solo he establecido que esta identidad se va a dar. ¿Ok? Para ahorrarme ese montón de otros posibles casos. Entonces ahora sí tengo que trabajar con esto. Entonces vamos a ver. Tengo que x de n menos xm es menor que 1 entre 2 a la n más 1 entre 2 a la m. Aquí nada más estoy copiando esto. Es exactamente lo mismo. Y esto es exactamente lo mismo que, va a ser lo muy parecido a como lo teníamos antes. 1 entre 2 a la n por 1 más 2 a la n menos m. ¿Ok? Entonces, muy parecido al caso anterior. Vamos a expresar esto distinto para ver si acaso se ve más fácil lo que quiero ver. Esto sería 1 más 1 entre 2 a la m menos n. ¿Sí lo ven? Quizá aquí es más bonito dejarlo así como estaba. Ok, o sea, aquí nada más saqué un 2 a la n, entonces tengo que multiplicarlo arriba para que cuando lo vuelva a multiplicar se haga 1. Pero lo puedo expresar así. Habíamos dicho hace un ratito que m menos n es mayor que 0. Entonces, déjenme cerrar una puerta, que hay unos vecinillos ahí haciendo mucho escándalo. Entonces, si n menos m es mayor, ¿cómo es? M menos, ya no escribí nada. M menos n es mayor que 0, ¿qué puedo decir de esto? ¿Que es menor a 1? Menor, de hecho, esto va a ser menor a un medio. O sea, tiene razón, usted tiene razón, es menor que 1. Pero pongámoslo así, es menor que un medio. Sí, porque esto va a ser o un medio, o un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, etcétera, etcétera. Siempre va a ser menor que un medio. ¿Todos lo ven? Entonces yo puedo decir, si esto siempre es menor que un medio, yo puedo decir que esta expresión que está aquí siempre va a ser menor que 1, 2 a la n por 1,5. Pongámoslo mejor en racional, más bonito. Por 3.5. Por 3 medios. ¿Sí lo ven? O sea, si esta expresión de aquí, si esta expresión de aquí siempre es menor que un medio, quiere decir que toda esta expresión de aquí completa siempre es menor que 3 medios. Y entonces puedo decir que esta expresión por fuerza siempre va a ser menor que 1 entre 2 a la n por 3 medios. ¿Sí? Profe, ¿y por qué no es menor o igual a un medio?
Tienes toda la razón. Así. Porque Creo. sí, podría ser que esté en el caso crítico ahí donde estoy exactamente en m menos n igual 1. Entonces en ese caso se aplica esto. Así como me lo acaba de decir usted. Sí, ¿estamos claros con esta parte? ¿Ok? Y aquí yo lo que sé también es que como n es menor que n, entonces, ¿cómo puedo relacionar aquí si pongo un n mayúscula? O sea, ¿qué signo aquí si pongo ahora aquí 1 entre 2 a la n, 3 medios? 1 entre 2 a la n mayúscula es mayor. Exacto. Entonces yo sé que la distancia de x de n menos x de m va a ser siempre menor que 1 entre 2 a la, podemos ponerle aquí ya a la n más 1, y aquí un 3. ¿Sí lo ven? Y esto puedo decir que si esto es menor que mi epsilon, entonces ya estamos. Entonces, en otras palabras, si yo les doy a ustedes un epsilon, entonces démosle aquí la vuelta. Sería que 3 entre epsilon tiene que ser menor que 2 a la n más 1. Entonces, saquemos el logaritmo base 2 a eso. O sea que si n es mayor que el logaritmo base 2 de 3 entre epsilon menos 1, cuando esto se cumpla, yo sé que la distancia entre cualesquiera dos muestras que yo tome después de ese n va a ser menor que, va a ser más pequeñas que el epsilon que yo me dé. ¿Sí me explico? Entonces, si yo les digo, yo quiero que mi epsilon sea 0.2, entonces con esto yo puedo calcular a partir de cuál n, si yo cojo cualesquiera dos muestras de la sucesión, la distancia entre ellas va a ser menor que ese 0.2. ¿Sí me entendieron? Aquí el truco interesante es todo esto de cómo evaluar el peor caso, para precisamente ir dándome una condición que yo tenga que cumplir para que se cumpla el requisito para sucesión de Cauchy, que es este. ¿Sí? O sea que si yo escojo cualquier n y m mayores que este n mayúsculo, esas dos muestras van a estar más cerca de distancia que el epsilon que yo me dé. ¿Sí me entendieron? ¿Preguntas? No, entonces seguimos. Ok, ¿qué operación es cerrada en los complejos que no lo es en los reales? La potenciación, profe. Exactamente. Sí, por ejemplo, menos 1 a la 1 medio, eso no es real. Pero sí es complejo. ¿Sí? O sea, esto es un número real y este es un número real, pero esa potenciación no es real. Vamos a empezar aquí ya con la 224. ¿Por qué no se puede decir que J es mayor que menos 2? Porque Porque los números complejos no son ordinales. Ordenados. ¿Sí? Bueno, ordenados, perdón. Sí. Los números complejos no son ordenados. Ok. Esto yo no sé cómo insistir más, porque de verdad no sé cómo insistir más. De hecho, el semestre pasado me empecé a montar unas cosas que yo llamé mantras. Porque, hay unas cosas que son así como pecados mortales, ya más o menos religioso está este asunto. Yo lo había, ¿Perdón? no, que yo lo había entendido como, digamos, que lo que usted había, bueno, lo que leí en el libro era que además, digamos, como no son ordenados, no se puede dar como como ilustrarse o plasmarse en algún plano porque serían 4 dimensiones y no habría forma de determinar o meter la cuarta dimensión para el eje real y para el eje imaginario. Sí, eso sería en funciones, pero viendo el pinche plano complejo. Ay,
Viendo el plano complejo, así nada más el plano complejo, C. Profe, El plano complejo C. Sí, señor. yo había escuchado algo como que era que un número complejo es mayor al otro, pero depende como del ángulo, nada más. Es como si está Escúcheme, adelantado o quien le no. haya dicho eso le está metiendo una semerenda mentira. Ah, bien. Lo que usted puede decir es que el ángulo de un número complejo es mayor que otro. Punto. Ah, ok, ok. ¿Ok? Porque el ángulo de un número complejo es un número real. Ah, ¿Sí? O sea, de hecho, si Z es complejo, usted tiene 4 números reales que lo caracterizan. ¿Ok? Si Z es real, usted puede decir que la parte imaginaria de Z, eso es un número real. Z es complejo, usted puede decir la parte imaginaria de Z es real. ¿Ok? Usted puede decir la parte real de Z es real. ¿Ok? O puede decir que la magnitud de Z es real. Puede decir que el ángulo de Z es real. ¿Ok? Como todos estos son números reales, los números reales sí son ordenados. Entonces usted puede decir que la parte imaginaria de un número complejo es mayor que otra. La parte imaginaria. Pero usted nunca, nunca, nunca puede decir algo como Z es mayor que W. Okay, usted puede decir la magnitud de Z es mayor que la magnitud de W. Eso sí lo puede Ah, ok, decir. en magnitud y ángulo sí se puede. Claro, porque son números reales. Y los números reales sí son ordenados. Ya. ¿Ok? Lo que usted jamás puede decir es que el número real en sí sea mayor que otro, porque, no sé, si yo les doy este número aquí y este número aquí, ¿quién es mayor? No, no existe. De hecho, eso es un problema serio en un montón de tareas de ingeniería, que tenemos ya planos o volúmenes, para poder dar un orden. ¿Quién es primero, este o este? Depende. Depende de cómo haga el orden. Y de hecho ahí en ciencias de la computación hay un montón de cosas muy divertidas. Bueno, no ciencias de la computación, en matemática hay un montón de cosas muy divertidas de cómo ustedes pueden meter a todo el espacio bidimensional en una línea. Que entonces hay un montón de curvas, las curvas de, no me acuerdo cómo se llaman, este montón de fenómenos, curvas de Hilbert eran. No sé, que hay aquí como una especie de fractales, que uno puede empezar a recorrer esta superficie toda ahí con unos fractales que se van haciendo cada vez más finos y que tendiendo al infinito cubren todo el espacio, digamos. Y entonces, si este punto apareció antes en la curva, uno puede decir que es menor que el otro. Pero ya esos son así como lo que eran muy raras de cómo meter un espacio bidimensional en un espacio unidimensional. O sea, cómo meter toda esta cosa en una curva que se supone que cubre completamente el espacio, lo cual es una noción un poco extraña, ¿no? Pero bueno, hay matemáticos que juegan con eso en topología. Y que nosotros usamos, de hecho, ya con cosas discretas, por ejemplo, para codificar una imagen. No sé, por ejemplo, no sé si han visto en teoría en video también hay, pero en el video es un truco muy sucio y muy feo. Pero en imágenes, cuando uno tiene imágenes gigantescas, hay páginas en el internet donde, bueno, si la imagen de verdad es gigantesca, no sé, unos 16K o algo así, ustedes pueden ir viendo de por sí cómo se va armando esa imagen. Sí, o sea, cuando ustedes van a recibir la información por pedazos, pero no que van a ver la imagen formarse de arriba hacia abajo, sino que ya ustedes ven una primera versión de la imagen y se va haciendo cada vez más y más nítida. No sé si han visto eso. Eso es precisamente toda esta teoría de cómo logro yo meter una información en algo que me va llegando linealmente, porque es el eje de tiempo. Entonces, que me vaya llegando la señal en el tiempo, pero que con la información que me va llegando yo pueda cubrir toda el área, solo que cada vez voy viendo más y más detalles. Okay, ahí es donde empezamos con todos esos trucos divertidos de cómo meter orden en algo que es desordenado. Pero bueno, en general esto es lo más importante, de que el número complejo como tal no es ordenado. Déjenme que sigo buscando mis mantras. Tengo que pasárselas por ahí. Son las cosas que tienen que aprenderse, vean. Hasta le metí ahí ¿cómo se llama eso? Una mandala para hacerlo más simple todavía. Los números complejos no son ordenados, es lo mismo. Y todavía tengo que comprarme la tacita esta budista para que uno le da vuelta y que suena ahí un sonido muy divertido. ¡Cling! Los números complejos no son ordenados. ¡Cling! Los números complejos no son ordenados. Y así lo repiten más o menos 200,000 veces y ya después ya lo tienen en el subconsciente.
Porque en el examen siempre se les ocurre ponerme algo que un número ahí complejo es mayor que otro. No, los números complejos no son ordenados. Bueno, la otra mantra es que siempre existen n enésimas raíces para todo número complejo, que también siempre terminan dándome solo una. Ok, les voy a pasar esto, para que lo tengan por ahí. Esta quedó muy fea, pues muy grande, pero no importa. Ahí son cosas que he ido recopilando de todas las cosas que no hay que hacer, aunque hay que tener en mente siempre. Ok. Bueno, entonces, estamos claros, los números complejos no son ordenados. Los números reales sí. Entonces, cuando ustedes le pueden sacar al número complejo algo real, alguna característica real, esas sí las pueden comparar. Pero hay absurdos, o sea, yo puedo decir que que la magnitud de un número z es menor que el ángulo de w. Pero sí, puede ser, está bien. La magnitud de z puede ser 1 y el ángulo puede ser 2pi. Y eso se cumple, pero no es como muy... O sea, no me dice mucho. Aunque no puede hacer ejercicios muy divertidos con eso. Bien, bueno, esa con respecto a esta cosa. Vamos a ver aquí. ¿Quién será la raíz cuadrada de menos j? ¿Cómo le entramos a sacarle la raíz cuadrada de menos j? Profe, ¿no lo puede expresar como exponencial? El j. Sí, uno puede expresarlo como exponencial. De hecho, es la forma más fácil de verlo. Sí. Si nosotros recuerden que menos j está aquí abajo. ¿Ok? Esto es menos j. Aquí tenemos 1. Este es el plano de Argand. Entonces, bueno, aquí voy a poner que esta es la parte real del z, digamos. Y aquí, como estoy poniendo menos j y la parte imaginaria de z es real, si quiero usar menos j aquí, tengo que poner que esto es j parte imaginaria de z. Esto es un número real. Para que pueda haber j aquí, tengo que multiplicarlo por j. Okay, pero bueno, entonces aquí estamos en menos j. Y esto es un número complejo que tiene magnitud 1 y un ángulo de... o sea, menos j es lo mismo que 1 por e a la j 3 pi medios. O si quieren menos pi medios también, pueden ver aquí el negativo. Que de hecho me lleva a algo interesante, y es que esta notación exponencial tiene cierta redundancia. O sea, yo puedo multiplicar esto aquí otra vez por 1, donde 1 es... Este 1 lo puedo expresar como que esto es e a la j 2 pi. Profe, no hay problema si no hay problema si en vez de 3 pi medios hubiéramos dicho menos pi medios. No, no hay ningún problema. Ah, ok, ok. La misma historia. De hecho, por eso les estoy poniendo aquí esta cosa. 1 es lo mismo que e a la j 2 pi. O sea, 1 estamos aquí. Y si yo le sumo 2pi, vuelvo a estar aquí en ángulo, digamos. Y si le sumo 4pi, vuelvo a estar aquí. Y si le sumo otra vez 2pi más, vuelvo a estar ahí. O sea, siempre llego a 1 otra vez. Entonces eso es lo que vamos a usar aquí. Que menos j es lo mismo que e a la j 3 pi medios. Y voy a sumarle aquí 2 por pi k. ¿Ok? Bueno, y eso es menos j. Todo eso que acabo de apuntar ahí es menos j. Elevado a un medio. ¿Ok? Y esto sería igual entonces a e a la j 3 pi cuartos más pi k. ¿Todo lo vieron? Nada más pasé este un medio por aquí. Entonces, ¿quién es 3 pi cuartos? 3 pi cuartos es este valor que estamos por aquí. Y que le voy a sumar pi también. O sea, que tengo este, digamos, con k igual 0 es este valor aquí, que tiene magnitud 1 y estamos aquí en 3 pi cuartos. Y por otro lado, le puedo sumar pi, que pi sería, sumándole a esto, pi llegaría exactamente a este otro lado. Si ustedes hubieran, bueno, si hubiéramos escogido menos, si hubiéramos escogido menos pi medios, entonces al que hubiéramos llegado es a esta, y al sumarle k pi llegamos a esta otra. Pero entonces hubieran sido las mismas dos soluciones. Vean que
Entonces, la raíz cuadrada de menos j pueden ser dos posibles valores. Uno es este y otro es este. Donde uno es aquí con k igual 0 y con k igual 1. Ya con k igual 2 vuelvo a llegar al mismo de antes. Pues es el mismo número. O sea, si aquí le sumo 2pi es exactamente el mismo número. Entonces hay dos posibles valores, con pi y sin pi. ¿Sí? Pues serían Siempre que uno usa exponentes o logaritmos, está obligado a usar la redundancia. ¿O? Cuando usted tiene la notación polar, use la redundancia porque le va a dar mucha más información que si se fue con todas y solo usó una representación. Ok. De hecho, vea que si yo no hubiera usado esta redundancia, no me hubiera dado cuenta que está esta otra raíz. Y ahí volvemos a la mantra. Existen n enésimas raíces para todo número en C. ¿Ok? O sea, si ahí tengo una raíz cuadrada, tengo dos raíces. Y eso no lo puede olvidar uno nunca. Si hubiera tenido una raíz cuarta, tengo 4 raíces. Que si uno no usa esa representación redundante, se le olvidaron las otras 4. Bueno, las otras 3. Sí, si hubiera tenido una raíz cuarta. De hecho, creo que el ejemplo que sigue es bastante claro con esto. Aquí tengo j a la j, este se los puedo dejar a ustedes porque voy a resolverlo un poco más general. Voy a resolver a la j. O sea, a a la j podría ser con a igual j, entonces tenemos el caso del ejercicio anterior. Entonces vamos a hacer a la j. Bueno, no sé si tenían otra pregunta por ahí, pero este es como más divertido. Es que se me empieza a agotar el tiempo. Entonces, bueno, tenemos que resolver esto. Este es un poco larguillo. Vamos a ver. A la j de lo que tengo que intentar hacer es partir esto en cosas que conozco. Entonces, si A es un número complejo, yo sé que A va a ser igual a la magnitud de A por E a la j ángulo de A. ¿Ok? Y de una vez puedo anotar aquí que eso es ángulo de A más 2k pi para tener redundancia. ¿Sí lo ven? Ok, entonces A a la j va a tener que ser igual a magnitud de A a la j por E a la menos ángulo de A más 2k pi. ¿Sí? Profe, la verdad no le agarré O sea, esto es nada más un número complejo, tiene su magnitud y su ángulo. Ah, ok. Lo único que yo estoy diciéndole aquí es que el ángulo puede ser ese mismo ángulo más 2 veces 360, más k veces 360 grados. Que llega al mismo punto. Y lo que aparece ahí a la par de ese símbolo. Ah, es un. Ya. Es que no Este sé es qué el lo que hay simbolito de aquí. ángulo de A. Ah, ok. Pensé que era 2A. Ya. Ah, no. Suave, voy a intentar mejorar mi caligrafía. ¿Se ve mejor? No sé. Sí, ahora sí, gracias. Sí, por ahí. Ok. Entonces tenemos... Aquí lo único que hice fue elevar esto a la J. Entonces volvemos a tener ángulo de A más 2 pi. Ok, vean que esto es un número real. Sí, y eso fue interesante. El ángulo ahora se nos convirtió al elevar esto a la J en una parte ahí real. Y ahora sí necesito trabajar con esta magnitud aquí. ¿Cómo le entramos a esa magnitud? Ya es un número real a la J. Profe, pero uno puede usar e a la logaritmo natural. Exactamente, ese es el truco. Entonces, lo que conocemos a la J es E. Entonces, pasémoslo esto a la fuerza a que sea E. Y magnitud de A es lo mismo que E a la logaritmo natural de la magnitud de A. Sí, este es un número real, positivo, fantástico para el logaritmo. Entonces tenemos E a la... ¿Qué es E a la logaritmo de A? Vean que tenemos un problema con 0 a la J. Pero 0 a la algo siempre es un problema. Porque uno no sabe, gana 0 gana 1. Ya he hecho hay videos hasta patear por arriba en YouTube de ese dilema. Entonces depende de la aplicación y de cómo llegó ahí uno para poder darle un valor a 0 a lo que uno quiera. Bueno, solamente 0 a la algo es 0, pero excepto si es 0 a la 0. Creo que ese es donde está el problema. Pero bueno, entonces vamos a ver. E a la logaritmo natural de A. Esto sería magnitud a la J. ¿Ok?
por E a la menos ángulo de A más 2kπ. Y esto, bueno, es lo mismo que E a la J logaritmo natural de A. Y a la menos ángulo de A menos 2kπ. ¿Y esto qué será? Lo podemos dejar ahí, si quieren. O sea, porque vean que esto es un ángulo. Esto me está dando la magnitud. O sea, esto es la magnitud de A a la J, por decirlo así. Y esto que tenemos aquí, y me dice que el ángulo de A a la J es igual a logaritmo natural de A. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Porque E a la J ángulo es como descomponemos un número complejo. O sea, Z es igual a magnitud de Z por E a la J ángulo de Z. Entonces, si lo vemos así, aquí ya tenemos que esto es el ángulo. O sea, que E a la J ángulo por lo que está aquí es la magnitud. ¿Sí lo ven? Y si quieren descomponer quién es la parte real y la parte imaginaria de eso, ¿qué sería? Aunque la parte real sería eso por el coseno del ángulo. Y la parte imaginaria, ¿sí lo ven? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces ven que en el caso anterior, si quieren ponen de A es igual a 1 y A es igual a J y entonces ya pueden saber quién es J a la J. ¿Quién sigue? Encuentre los valores equivalentes de 1 más raíz, J raíz de 3 a la 1 más J. Creo que eso se los puedo dejar a ustedes. Porque en realidad, si lo manejan bien, van a llegar a que necesitan el caso anterior. O sea, lo que acabamos de resolver. Y bueno, aquí solo para sugerirles cómo hacerlo. Pasen esto a polares. Entonces ahí ya les va a quedar más fácil cómo resolverlo. Sí, entonces de tarea. Profe, Sí, señor. ¿las tutorías empiezan esta semana? La tutoría empieza el próximo lunes. Ustedes tienen hasta hoy, creo, a las 6 para llenar la segunda encuesta. Bueno, vamos a ver. Los que no están en ninguna de las listas, que creo que el grupo este fue muy proactivo y casi que, me parece que 36 de los 40 pusieron horario en las tutorías. Entonces, los 4 que no, si les sirve alguno de los horarios, pues ahí pueden mandar el asunto. El único problema que tenían algunos era que no podían hacer el quiz. Entonces, bueno, ahí sí ya no puedo hacer nada yo. Entonces, ahí sí ya quedaron fuera de esa parte. Pero en todo caso, bueno, si alguno de los 4 todavía quiere meterse en alguno, más bien, si alguien que quedó fuera de los grupos ve que alguno de los horarios le sirve, entonces que lo indique ahí para poder ser incluido. Y eso tiene tiempo hasta hoy a las 6 porque ya mandamos entonces todo, contratos y carambadas, creo que los empezamos a mandar esta semana y las tutorías ya arrancan el lunes. O sea, el lunes ya hay uno o dos horarios, dos me parece. Profe, Sí. el lunes, el feriado del 15 Ay, no el se lunes pasa es este feriado, lunes. sí, el lunes es feriado. Bueno, entonces los de lunes no empiezan el lunes, qué problemón. hay que ver cómo vamos a reponer ese lunes, porque hay que reponerlo. Entonces no sé si lo hacen el sábado o si ustedes con el tutor dicen que no importa el feriado, que lo hacen de todas formas. Porque hay un aterro de lunes feriados. Bueno, un aterro no, hay 2 lunes feriados me parece. Entonces no podemos perder esas 2 sesiones de tutoría o lo hacen todo el de lunes en 8. Porque recuerden que por tutoría hay 2 sesiones. Entonces los de lunes van a tener una todavía, que es de lunes en 8. Pero ya pueden empezar a hacer sus tareas. Recuerden que esta vez las tareas no tienen puntaje. Las tareas es tarea moral de cada quien. Sentarse a hacerlas en serio. Profe, ¿Sí, señor? y los que somos de tutoría el lunes no podríamos simplemente ir a alguna otra que nos quede cómoda, por ejemplo, nada más por ese día. Hay que preguntarle a la gente. El problema es que como eso se hace en Teams y ustedes tienen que estar en el grupo, en el team para poder entrar, es un enredo empezar a meterlo solo para que se metan a esa sesión y eso. Eso es lo que logísticamente se vuelve súper enredado.
Lo ¿Hasta que, cuándo hay tiempo lo de que se entregar? pueden hacer bueno, el tutor de fijo que les va a mandar ahí por el canal del Tech Digital, les va a mandar, o por el mismo Teams, les va a mandar informaciones de cómo contactarlo. Entonces ustedes obviamente tienen al tutor para mandarle consultas directamente. ¿Sí? ¿Alguien me ¿No hay dice? tiempo de entregarle el contrato? El contrato creo que lo vamos a manejar la semana entrante. O sea, ya arranca la tutoría y durante esa semana nos mandan el contrato. Que ya saben, si lo pueden firmar y mandármelo escaneado, lo mandan así. Si no pueden escanear bajo ninguna circunstancia extraña, entonces pueden mandarme por correo la última parte del contrato. O sea, yo, fulano de tal, estoy de acuerdo con la tutoría y eso queda ahí mientras puedan mandarme el asunto escaneado. Pues yo creo que todos tienen cámara, entonces dámosle Pero toma. sí podemos nada más, digamos, es un PDF, nada más llegar y firmar el PDF, para más fácil. Sí, si tienen firma digital pueden usar firma digital. Si Ah, tienen tableta gráfica pueden firmar el PDF con tableta gráfica. ok, perfecto. Y si no, pues lo pueden imprimir, firmar y mandarlo. Creo que el problema que tienen la mayoría es imprimir. Que imprimir es un despelote. Pero si no, bueno, si no hay cómo imprimir o cómo escanear, entonces lo hacen así. O Profe, cómo firmar digital, sí. ¿dónde es que está la tarea de tutorías? Eso va a estar en el grupo de las mismas tutorías. Yo también se las voy a subir. O sea, apenas la tenga el lunes, bueno, el lunes no antes. Yo se las voy a poner para los que no están en la tutoría, que quieran hacerlas también. Se las voy a poner aquí en el Tech Digital, en algún directorio que se llame tutorías, algo así en documentos. Y ahí van a tener las tareas de la tutoría por si no tienen acceso. Pero en general las van a tener siempre en el grupo de tutorías. O sea, a ustedes en el Tech Digital, bueno, creo que Barbosa estaba a punto de hacer eso. A ustedes en el Tech Digital les va a salir una cosa que se va a llamar tutorías de señales y sistemas, algo así. Y en ese grupo ahí van a estar todas las tareas. Bueno, Profe, ¿sí? para el semestre pasado, cuando tuvimos que hacer en Teams para tutorías de SEA, nosotros tuvimos que mandarle el correo y no me acuerdo qué era lo que le tuvimos que mandar, pero algo por el estilo institucional al profe Barbosa. ¿Esta vez tenemos Sí. que hacer lo mismo? Sí, en principio cuando, o sea, en estos días muy pronto ya él va a pedir esa información, porque ya él tiene por lo menos quienes están interesados. Ok, gracias, profe. Pura vida. Profe, una última cosa. Ajá. La primera tutoría no hay quiz, ¿o sí? O sea, todas las tutorías tienen quiz, pero el quiz se hace en la tercera semana. O sea, la próxima semana sería la primera semana de la tutoría, la siguiente, la segunda semana de la tutoría, y hasta la tercera semana viene el quiz de esas 2 semanas, digamos. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces todavía de quiz, relax, pero se tienen que ir estudiando. Ok, bueno, se me acabó el tiempo, pero sí quiero hacer una, por lo menos esta, para que me queden los dibujitos en la próxima entrada. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es el coseno de J? Recuerden la fórmula de Euler. Estas es de las que tienen que tener casi que como mantras también. El coseno de algo es e a la J algo más e a la menos J algo entre 2. ¿Ok? Coseno de J es igual a e a la menos J por J al menos 1 más e a la J por J al menos 1 y menos da 1 entre 2. Ok, que vean que esto es lo mismo que e más 1 entre e a la 2. Ok, esto es 2.7 más 1 entre 2.7, no sé, 1 entre 3 como 0.3 más 2.7 es como 3 entre 2, no sé, ahí como 1.5. Que recuerden que antes el coseno estaba entre 0 y 1, ya no. O sea, con números complejos ya el coseno se puede pasar de 1. Entonces solo para que lo tengan ahí en mente, ¿sí? Eso es un coseno hiperbólico. Exactamente, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que el coseno hiperbólico de 1. ¿Sí?
Bueno, entonces creo que estamos por aquí. Esta la hacemos la próxima. Entonces pueden ustedes ir practicando estas, que es facilita. Bien, nos vemos el viernes entonces. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe, se cuidan. Gracias, profe. igual Gracias. ustedes. profe, Hasta profe. luego. Feliz día. Gracias. Igualmente, disfruten bastante lo que queda el día del niño.